¿Conoces a ese personaje que parece odiado por unos, amado por otros, pero imposible de ignorar? Entonces, Tokio es justamente ese tipo de caos que nadie quiere admitir que entiende, pero que mucha gente vive por dentro. Y por eso, hoy, tal vez descubras que te pareces a ella mucho más de lo que te gustaría admitir. Porque, en el fondo, ¿quién nunca tomó una decisión completamente emocional pensando que era racional? Lo más curioso es que mucha gente cree que Tokio es solo impulsiva e irresponsable, cuando en realidad es casi un estudio de caso sobre cómo nuestra mente crea estrategias desastrosas para intentar sobrevivir. ¿Parece exagerado? Tal vez. Pero la paradoja es simple. Cuanto más intenta protegerse, más se destruye. Y esto, amigo, amiga, es mucho más común de lo que parece en la vida real. Y antes de que pienses que este video es solo otro análisis de personaje, aclaro, no lo es. Esto aquí es un profundo buceo psicológico en alguien que transforma trauma en velocidad, inseguridad en valentía teatral y miedo en gasolina para seguir corriendo. Si alguna vez te sentiste emocionalmente perdido, reaccionaste sin pensar o confundiste pasión con salvación, bienvenido al Club de Tokio. Entonces quédate hasta el final, porque verás cómo cada actitud loca de ella tiene un motivo escondido. Y en medio de todo este caos, tal vez encuentres una pista sobre cómo entenderte mejor también. Si eres fanático del cine, la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, suscríbete al canal para no perder ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Tokio. Siempre parece esa amiga que llega pateando la puerta de la fiesta antes incluso de que la música comience, ¿verdad? Ocupa el espacio, enciende el cigarrillo, se apoya en la mesa y actúa como si la vida fuera una película de acción dirigida por Tarantino en un día inspirado. Y lo más curioso es que esta presencia intensa no es solo encanto, es defensa. Quien observa desde afuera hasta piensa que nació lista para el caos. Pero detrás de su mirada dura, existe alguien intentando desesperadamente no derrumbarse, y es ahí donde nos atrapa sin pedir permiso. Ella aparece en La Casa de Papel casi como una leyenda urbana, buscada por la policía, peligrosa e impredecible emocionalmente. Pero un psicólogo más curioso pronto nota que este peligro tiene menos que ver con maldad y más con supervivencia. Tokio vive como quien ya ha perdido mucho más de lo que quisiera admitir. Y por eso, cada paso suyo parece guiado por esta mezcla explosiva de instinto, adrenalina y un miedo silencioso a quedarse sola. Es en esta combinación que su historia comienza a tomar forma. El profesor la elige precisamente por eso. Es pura intensidad, pero con una especie de lógica emocional muy propia. ¿Conoces a alguien que actúa antes de pensar porque ya ha sido traído por sus propias reflexiones? Tokio es exactamente ese tipo de alma impulsiva. No tiene paciencia para ponderar como un adulto funcional. Y tal vez por eso tanta gente se identifica. ¿Quién no ha querido actuar por emoción sin dar explicaciones al mundo? Y lo más divertido es notar cómo Tokio se comporta como alguien que vive en un videojuego en modo difícil. Si falla, lo pierde todo. Trata cada segundo como si fuera el último, tal vez porque en el fondo teme que realmente lo sea. Conozco mucha gente que vive así. Incluso yo me sorprendo a veces reaccionando antes de respirar, solo porque la vida aceleró en momentos incorrectos. Y Tokio lleva esta reactividad a un nivel cinematográfico que incluso fascina. Al inicio se presenta como la narradora de su propia historia, y eso ya dice mucho sobre ella. Las personas que necesitan narrarse a sí mismas suelen intentar controlar una narrativa que escapó del control tiempo atrás. Tokio habla, describe, juzga, analiza, como quien intenta llenar los silencios que siempre le asustaron. Es casi como si dijera, si no cuento quién soy, alguien lo contará mal. ¿Y quién no ha tenido ese miedo? Su estilo de vida, veloz, indomable, intenso, hace parecer que necesita vivir al límite para sentirse viva. Es esa persona que, cuando todo está tranquilo, comienza a provocar el destino solo para sentir algo. Y sinceramente, esto es mucho más común de lo que parece. A veces, el aburrimiento duele más que el riesgo, y Tokio parece haber aprendido esta lección de manera amarga. Detrás de la postura de mujer fatal, existe una chica rota intentando juntar sus propias piezas sin tener manual de instrucciones. Tokio irradia energía de «me las arreglo sola», pero quien observa de cerca nota que solo dice eso porque se cansó de pedir ayuda. Como psicólogo y cinéfilo veo esto en muchos personajes y sobre todo en mucha gente real. La independencia a veces es solo una versión bonita de la soledad. Por eso es tan magnética. Tokio no es perfecta, es demasiado humana.
Comete errores, se arrepiente, vuelve a hacerlo, se contradice, exactamente como cualquier persona intentando sobrevivir a sus propios dolores. La serie solo amplifica esto con explosiones y tiroteos, pero su lucha es interna todo el tiempo. Y es justamente dentro de esta batalla emocional que los próximos conflictos comienzan a tomar forma, casi como si estuvieran esperando la próxima chispa. La historia de Tokio comienza incluso antes de que gane ese nombre de guerra. Era solo una niña intentando sobrevivir en un mundo que siempre pareció demasiado grande y cruel para alguien tan impulsiva. Creció aprendiendo a correr antes de aprender a pedir ayuda, porque el peligro siempre llegaba más rápido que cualquier abrazo. Y cuando el amor entró en su vida, vino de ese modo torcido que transforma el cariño en adrenalina. Parece incluso que el destino ya estaba preparando terreno para la tormenta que vendría después. La pérdida del novio fue el primer gran agujero emocional que la hizo cambiar de rumbo para siempre. No fue solo una tragedia. Fue un detonante que reconfiguró toda la forma en que enfrentaba el mundo. Aprendió a la fuerza que amar puede costar caro, a veces literalmente la vida. Y con este trauma palpitando empezó a moverse como quien intenta huir de sí misma. Es como si el duelo hubiera plantado dinamita en su paciencia. Después entró en un ciclo de decisiones extremas que solo reforzaban aún más su fama de peligrosa. El mundo trató a Tokio como amenaza, así que se comportó como tal. ¿No es curioso cómo, a veces, nos convertimos exactamente en lo que dicen que somos? Se hundió en crímenes, fugas, pasiones intensas, siempre buscando una anestesia rápida para dolores profundos. El problema es que demasiada anestesia también adormece lo que realmente somos. Cuando el profesor aparece con su propuesta elaborada, Tokio no ve solo un plan. Ve una oportunidad de reinicio, aunque disfrazada de robo cinematográfico. Es como si alguien le hubiera tendido la mano y dicho, no tienes que correr sola esta vez. Y por más contradictorio que parezca, eso la conmueve. Tokio siempre quiso pertenecer a algo, aunque fingiera que no. Dentro del grupo se convierte en una especie de epicentro emocional. Todo gira alrededor de ella. Conflictos, tensiones, romances, dramas. Es esa persona que llega a cualquier lugar y de inmediato se convierte en el foco, aunque intente pasar desapercibida. Pero esta visibilidad tiene un precio alto para quien lleva un alma inquieta. Y Tokio siempre paga este precio con intereses emocionales altísimos. El romance con Ryo solo intensifica todo. Él es luz, ella es pólvora. Y juntos crean una química peligrosa que hace parecer que cualquier abrazo podría terminar en explosión. Pero al mismo tiempo, esta relación revela una fragilidad que Tokio intenta ocultar constantemente. Ama con miedo, pero ama. Y eso siempre la deja vulnerable. Una palabra que odia sentir en la piel. La tensión dentro del robo solo aumenta porque Tokio lleva una historia marcada por impulsos y arrepentimientos. Cada decisión parece tener la sombra de elecciones pasadas, como si los fantasmas de su vida anterior susurraran a su oído. Y es impresionante cómo la serie usa esto para mostrar que nadie entra a un plan así limpio. Todos llevan equipaje, pero Tokio carga la versión emocional con exceso de peso. Su conflicto no es solo sobrevivir al robo, sino sobrevivir a su propia intensidad. La historia de Tokio está llena de giros, fugas, rupturas e intentos desesperados de encontrar algún sentido en medio del caos. Y cuanto más avanza la trama, más esta carga emocional interfiere directamente en sus elecciones. Es casi como si cada paso que da abriera la puerta al próximo conflicto interno que está a punto de explotar. La impulsividad de Tokio no es capricho ni rebeldía gratuita. Es una armadura improvisada, como quien toma los fragmentos que tiene y construye una protección rudimentaria pero funcional. Actúa rápido porque piensa despacio sobre su propio dolor, y cuando piensa, duele aún más. Prefiere actuar ahora que sentirlo todo después. Y en el fondo, esta prisa emocional es un grito silencioso de ayuda. Mucha gente ve a Tokio como imprudente, pero pocos perciben que siempre vive al borde de un detonante emocional. Cuando su corazón acelera, la cabeza no sigue. Es casi un reflejo condicionado. Dolor, acción. Y sinceramente, ¿quién nunca tomó una decisión emocional para intentar retomar control de algo que parecía escaparse? Tokio solo lo hace a escala Hollywood. Aprendió a sobrevivir reaccionando, y es difícil desaprenderlo. Personas que atraviesan pérdidas traumáticas desarrollan urgencia de no dejar escapar nada. Tokio vive como si cada segundo fuera el último, porque en su mente podría serlo.
Esto crea un efecto dominó que desemboca en los mismos impulsos: atacar, huir o amar demasiado rápido. Es interesante notar cómo esta impulsividad se convierte en casi un hábito. Tokio se acostumbra al impacto de la adrenalina, como si su mente se adaptara a vivir en medio del incendio. Es como ese amigo que solo se siente vivo cuando la vida está desordenada. Y, seamos honestos, a veces el caos parece más cómodo que la calma, especialmente para quienes nunca aprendieron a descansar. Durante el robo, esto se intensifica de manera impresionante. La tensión hace que su modo automático esté activo todo el tiempo. Tokio no sabe vivir en automático de manera neutral, solo en el extremo. Cuando siente miedo, dispara. Cuando se siente sola, besa. Cuando se siente presionada, explota. Es intenso, caótico y profundamente humano. ¿Has notado cómo las personas impulsivas suelen tener historias de abandono o pérdida? Actúan rápido para evitar que el mundo las lastime antes. Tokio siempre parece un paso adelante del dolor, o al menos intenta estarlo. Este modo de vivir aleja a quienes podrían ayudarla y acerca a quienes alimentan su fuego emocional. Es un círculo vicioso que ella misma no percibe. El profesor intenta, por supuesto, traer racionalidad, pero Tokio no nació para seguir planes demasiado fríos. Necesita sentir, aunque sea sentir mal. Esta incompatibilidad crea pequeñas grietas en el grupo que solo aumentan con el tiempo. Su impulsividad se convierte en problema logístico y emocional. ¿Cómo controlar a alguien que nunca aprendió a controlarse? Lo curioso es que esta impulsividad, que muchos condenan, también salva al equipo en varios momentos. Tokio es caos, pero también movimiento. Desestabiliza, pero también resuelve. Solo que, cuanto más dependen de esta chispa, más pierde el límite entre instinto y autodestrucción, abriendo espacio para otro conflicto interno que estaba esperando para aparecer. Tokio ama como quien siempre está al borde de un precipicio. Para ella, las relaciones no son experiencias, son salvavidas. Busca no solo cariño, sino un puerto seguro emocional. Aunque el puerto sea dinamita, teme la soledad como un enemigo invisible, siempre esperando el momento de atacarla. Por eso se aferra tanto a quienes ama. Detrás de la postura de mujer independiente, hay alguien que muere de miedo a ser dejada atrás. Tokio convierte un gesto de afecto en promesa eterna, porque su mente asocia amor con supervivencia. Esto genera dependencia emocional casi infantil, incluso en una personalidad tan explosiva. No solo quiere estar con alguien, quiere ser indispensable. En su relación con Ryo esto se hace evidente. Él es dulce, paciente, estable, casi todo lo que Tokio nunca tuvo. Al mismo tiempo, esta estabilidad la asusta, como si no mereciera algo tan tranquilo. Personas con historial de relaciones traumáticas suelen extrañar la paz. Es como ofrecer silencio a quien vivió toda la vida en guerra. Tokio intenta adaptarse, pero su alma agitada no sabe descansar. Y aquí viene la paradoja. Cuanto más ama, más miedo siente. Cuanto más miedo siente, más sofoca. Tokio crea tormentas donde solo había brisa, porque su mente fue entrenada para esperar lo peor. Si alguien tarda en responder, se desespera. Si alguien habla extraño, imagina el fin. Es un radar emocional hiperconectado, capaz de detectar peligro donde no lo hay. Esta hambre de pertenencia hace que actúe como quien intenta asegurar el amor antes de que escape, pero quien intenta controlar el amor inevitablemente pierde el control de sí mismo. Vive en un desequilibrio intenso, siempre entre te quiero y te pierdo. Se entrega demasiado rápido y luego se desespera al darse cuenta que no sabe vivir moderadamente. Es interesante notar cómo esta carencia profunda viene de una vida marcada por pérdidas repentinas. Quien amó y perdió de forma traumática tiende a transformar el amor en territorio minado. Tokio no ama despacio porque el tiempo ya fue su enemigo. Por eso se lanza entera, como si cada relación fuera la última oportunidad de salvar lo poco que queda de su corazón. El problema es que, dentro de un robo, este tipo de amor no funciona. Es demasiado arriesgado emocionalmente, y Tokio vive ese riesgo con la misma intensidad que todo lo demás. Mezcla misión con afecto, estrategia con celos, lógica con desesperación. Esto no solo desordena el plan, sino también su mente, creando una bomba emocional que todos perciben. Esta búsqueda de amor y pertenencia moldea casi todas sus decisiones, como una brújula descalibrada apuntando siempre al caos. Y a medida que el romance se vuelve confuso con idas y vueltas, surge otra parte de Tokio. Intenta recuperar control emocional mediante fuerza y autoridad. Y ahí comienza el próximo conflicto interno.
Tokio vive con la sensación constante de que debe controlar todo a su alrededor para no derrumbarse por dentro. Es como quien equilibra platos girando. Mientras uno está estable, ella corre al siguiente sin descansar nunca. Esta necesidad de control nace del miedo profundo a ser sorprendida por el caos, porque sabe muy bien lo que el caos hace cuando entra sin permiso. Irónicamente, este intento de controlar todo termina descontrolando su propia vida. Dentro del robo, este rasgo aparece con fuerza. Tokio intenta anticipar riesgos, prever reacciones, tomar las riendas de situaciones que ni siquiera son suyas. Es casi una manía de «déjame a mí», incluso cuando nadie pidió nada. Las personas que han vivido situaciones de pérdida repentina suelen desarrollar esta hiperresponsabilidad emocional. Sienten que, si no actúan, todo se va a derrumbar, y Tokio lo lleva como si fuera un deber moral. Pero su control rara vez es racional, es emocional. Quiere controlar la narrativa no para vencer a la policía, sino para no perder a las personas que ama. Es esa persona que intenta asegurarse de que nadie se vaya, aunque para eso tenga que causar un terremoto. Y claro, esto tiene un costo absurdo, porque nadie puede sostener el mundo con sus propias manos sin acabar cayendo también. La relación con Ryo lo deja aún más claro. Cuando percibe que está perdiendo espacio en su corazón, o que él está creando autonomía, esto despierta en ella un miedo tan intenso que intenta recuperar poder de la manera que sabe. Con impulsividad, con intensidad, con drama. Tokio no quiere mandar sobre él. Quiere asegurarse de que su amor continúe existiendo. Pero, en la práctica, esta búsqueda se convierte en una disputa silenciosa por el control emocional. Y es curioso cómo la serie muestra esta lucha de manera sutil. Pequeñas miradas, reacciones exageradas, decisiones impulsivas. Tokio actúa como alguien que intenta dominar el entorno para no ser dominada por los sentimientos. Ya ha sufrido demasiado dejando que las emociones guiaran su vida. Ahora intenta compensar creando una falsa sensación de mando. Como si decir «yo elegí esto» disminuyera un poco el dolor. Pero esta necesidad de control termina alejando a las personas que intenta mantener cerca. Ryo se siente sofocado. El grupo se siente amenazado. Y Tokio queda cada vez más atrapada dentro de su propia trampa emocional, intentando sostener hilos que hace tiempo se soltaron. Es como remar contra la marea mientras el barco tiene agujeros. Te esfuerzas, pero sabes que no va a durar. La sensación de poder que demuestra, la postura firme, la mirada decidida, la actitud inflexible, no es más que un disfraz sofisticado para la inseguridad. Y esto es tan humano que llega a ser hermoso, de cierta forma. ¿Cuántas veces también usamos una máscara de fuerza solo para no mostrar el miedo verdadero? Tokio solo lo hace con más ruido, más disparos y más caos cinematográfico. Este conflicto entre control y vulnerabilidad crece silenciosamente hasta volverse imposible de ocultar. Y conforme aumenta la presión del robo, esta necesidad de poder emocional comienza a transformarse en autodestrucción, abriendo camino para el próximo conflicto interno, donde enfrentarás a un enemigo aún más difícil, ella misma y todo aquello que intenta enterrar. Tokio vive atrapada en un ciclo que ni siquiera percibe que está repitiendo. Crea el caos, intenta apagar el incendio que comenzó, sufre las consecuencias y luego se promete a sí misma que esta vez será diferente. Pero nunca lo es. Es como esas personas que, sin darse cuenta, siempre eligen el camino más difícil solo para después culpar al destino. Y lo más triste es que realmente cree que está intentando acertar. Este comportamiento autodestructivo aparece cuando toma decisiones precipitadas sin medir el impacto, y luego se culpa porque todo haya salido mal. Tokio no entiende que su ira, su miedo y su amor son tan intensos que se transforman en decisiones antes incluso de convertirse en pensamientos. Es como conducir un coche con el acelerador trabado. Intenta controlar, pero el impulso siempre gana, y esto se convierte en una tormenta emocional continua. En muchos momentos, literalmente convierte su vida en un campo de batalla emocional. Y en el fondo, parece incluso que cree que no merece paz. Las personas que crecieron siempre lidiando con dolor terminan acostumbrándose a él, y cuando aparece la calma, les resulta demasiado extraña. Tokio lo siente en carne propia. Cuando todo está bien, se inquieta, desconfía. Casi busca un problema para resolver. Lo más curioso es que su autodestrucción no nace del egoísmo, sino de la inseguridad. Tokio teme ser abandonada, así que actúa de manera que la aleja de quienes más desea cerca. Es una paradoja dolorosa, como alguien que construye su propia prisión y luego se queja de la falta de libertad. Y esto hace que sus relaciones siempre tengan esa mezcla de amor, caos y arrepentimiento.
En el robo se convierte en especialista en crear situaciones que podrían haberse evitado, y cuando algo sale mal, siente un peso enorme sobre sus hombros, incluso cuando no es culpa suya. La culpa, por cierto, es una vieja conocida de Tokio. Se culpa rápido, mucho antes de analizar la situación, como quien ya está acostumbrado a asumir que es el problema, y esto alimenta aún más el ciclo de autodestrucción. Tokio intenta reconstruirse varias veces dentro de su propia historia, pero siempre tropieza con la misma fragilidad emocional. No cree que merece estabilidad. Es como esa persona que recibe un elogio y responde, ¿qué va? Deja de exagerar. Su mente rechaza el afecto porque está entrenada para esperar el golpe. Pero este rechazo constante termina destruyendo justamente aquello que quería proteger. La serie muestra esto con una precisión casi dolorosa. Cada vez que está a punto de evolucionar emocionalmente, algo dentro de ella tira del freno de mano. Es el miedo a lo nuevo, el miedo a entregarse, el miedo a la pérdida. Tokio vive intentando evitar heridas y termina lastimándose sola. Su autodestrucción es tan automática que parece incluso parte de su personalidad, pero en realidad es solo un mecanismo mal programado intentando protegerla. Y cada momento de autodestrucción abre espacio para una Tokio aún más vulnerable, más reactiva, más perdida entre lo que siente y lo que hace. Es en este estado que nace el próximo conflicto, no sobre el amor, el control o el miedo, sino sobre la identidad, sobre quién es realmente cuando el caos se apaga y debe finalmente enfrentarse a sí misma. Tokio vive como alguien que intenta reinventarse todo el tiempo, pero nunca encuentra una versión definitiva de sí misma. Es como si partes diferentes de su identidad estuvieran esparcidas por el suelo, y ella fuera juntando lo que puede para sobrevivir al momento. Un fragmento de ella es impulsivo, otro es necesitado, otro es fuerte, otro es frágil, pero ninguno parece suficiente por sí solo. Y esta sensación de incompletitud pesa más que cualquier arma que lleva en la cintura. Desde el inicio de la serie, se nota que no sabe muy bien quién es sin el caos. Cuando la adrenalina termina, queda un vacío enorme, y no sabe qué hacer con él. Las personas que crecieron necesitando defenderse del mundo terminan acostumbrándose a vivir en un estado de alerta constante. Y cuando la vida ofrece silencio, escuchan demasiado eco. Tokio siente ese eco todo el tiempo y trata de llenarlo con emoción, peligro o romance. Por eso cambia tanto a medida que avanza la historia. A veces actúa como líder, otras como víctima, otras como villana, otras como heroína. Es una metamorfosis constante, pero no por estrategia, sino por falta de un yo sólido. Tokio se adapta a las circunstancias porque nunca tuvo espacio emocional para descubrir su esencia. Es el producto del trauma intentando ser alguien más allá de él, pero tropezando en el camino. Y esto se hace aún más evidente cuando narra su propia historia. Narrar es un intento de organizar lo que está desordenado dentro de ella. Es casi terapéutico, aunque ella no lo perciba. Quien ha pasado por situaciones emocionalmente intensas sabe lo difícil que es construir un sentido de identidad después, porque cada acontecimiento deja una marca, y Tokio tiene más cicatrices que certezas. Esta falta de identidad estable la hace compensar con comportamiento explosivo. Quiere ser fuerte, así que exagera en la fuerza. Quiere ser libre, así que huye de todo. Quiere ser amada, así que se entrega demasiado. Es como si intentara probarse a sí misma que es alguien, aunque no sepa quién es ese alguien. Y esto crea una vida emocional tan inestable que cualquier golpe puede derribar todo otra vez. En varios momentos, Tokio parece estar en guerra con su propia imagen. Intenta ser la versión dura, pero llora sola. Intenta ser valiente, pero vive muriéndose de miedo. Intenta ser independiente, pero no soporta estar sola demasiado tiempo. Esta contradicción constante crea una especie de identidad rota, que nunca se alinea con lo que realmente siente. Es como mirar al espejo y no reconocer completamente el reflejo. La verdad es que Tokio no tuvo tiempo para construir madurez emocional. La vida ocurrió demasiado temprano, demasiado fuerte, demasiado rápido, y cuando eso sucede, la persona crece en tamaño, pero no en el interior. Tokio es adulta en postura, pero joven en inseguridad, fuerte en cuerpo, frágil en corazón. Y la serie lo muestra de forma brillante, sin intentar suavizar sus fallas. Esta identidad fragmentada empuja a Tokio hacia decisiones cada vez más extremas, como si cada elección fuera un intento de encontrarse. Pero encontrarse requiere silencio, reflexión, calma, todo lo que ella pasa la vida evitando. De este desequilibrio interno surge otro conflicto, quizás el más profundo de todos. Darse cuenta de que, para sobrevivir emocionalmente, deberá enfrentar partes de sí misma que siempre evitó.
Todo lo que Tokio hace, cada impulso, cada fuga, cada acto heroico o destructivo, nace directamente de los conflictos internos que gobiernan su mente. No actúa solo por estrategia, actúa porque intenta sobrevivir emocionalmente. Sus elecciones no son movimientos calculados, sino reflejos de alguien que vive en constante guerra consigo misma. Su impulsividad crónica, por ejemplo, no es solo una forma explosiva de ser. Es el resultado de una vida en que pensar demasiado siempre significó sentir demasiado. Tokio aprendió temprano que detenerse a reflexionar duele. Entonces actúa. Actúa rápido, actúa fuerte, actúa antes de que la emoción la derrumbe. Este patrón transforma todo a su alrededor, incluso el rumbo del robo. La dependencia emocional moldea otro lado de sus decisiones. Tokio siempre busca a alguien que sea su puerto seguro. Pero como no se siente segura consigo misma, termina cayendo en relaciones intensas y peligrosas. Su vínculo con Ryo, por ejemplo, nace de esta necesidad de tener a alguien que la vea de verdad. Pero esta misma carencia se convierte en una debilidad que influye en cada decisión que toma junto a él. La constante lucha entre estabilidad y caos define su trayectoria dentro del grupo. Cuando el ambiente empieza a estar demasiado calmado, Tokio siente que algo está a punto de salir mal, aunque no sea así. Y sin darse cuenta, ella misma crea el caos que teme enfrentar. Es un ciclo emocional cerrado del cual no puede salir. Caos, culpa, apego, fuga, caos. El miedo profundo al abandono también marca su personalidad. Tokio está siempre lista para atacar antes de que el mundo la lastime nuevamente. Esto hace que sea leal a quienes ama, pero brutalmente agresiva con cualquier amenaza, real o imaginaria. Ama intensamente, pero se defiende intensamente también. Su identidad fragmentada transforma cada elección en una búsqueda desesperada de pertenencia. Tokio intenta encontrar su versión ideal dentro de la narrativa que vive. La rebelde romántica, la guerrera valiente, la sobreviviente trágica. Y al intentar encajar su personalidad en esos roles, termina reforzando aún más su propia inestabilidad emocional. Juntos, todos estos conflictos crean un personaje que no se guía por la lógica, sino por el corazón. Un corazón herido, impulsivo, inestable, y por eso mismo fascinante. Tokio se convirtió en uno de los personajes más explosivos e impredecibles de la serie, porque su mayor enemigo siempre fue ella misma. Al final, Tokio no es solo una ladrona, ni solo una narradora, ni solo la figura explosiva que mueve la historia. Es una tragedia humana ambulante, alguien que intenta desesperadamente aferrarse a la vida incluso cuando todo dentro de ella parece empujarla al abismo. Con cada elección, muestra que vivir intensamente tiene un precio, y que está dispuesta a pagarlo hasta el último segundo. La fuerza de Tokio nunca estuvo en el control, porque rara vez tiene control de sí misma. Su fuerza está en continuar, incluso cuando el dolor es mayor que el instinto de autopreservación. Vive con cicatrices abiertas, pero avanza como quien no tiene alternativa. Y eso la convierte en una figura casi poética. Alguien que ama demasiado, siente demasiado y paga caro por ello. Al observar toda su trayectoria, se puede ver una línea invisible que conecta su infancia, sus traumas, sus impulsos y sus elecciones finales. Nada en ella es aleatorio, nada es gratuito. Tokio es la suma de dolores mal curados, de amores intensos y de un vacío interno que intenta llenar con adrenalina. Y esta suma es lo que la convierte en el corazón caótico de la narrativa. En el fondo, Tokio es la personificación de una lucha muy humana. El deseo de ser libre mientras carga con cadenas emocionales que nadie ve. Quería paz, pero solo conocía la guerra. Quería amor, pero solo aprendió a sobrevivir. Quería estabilidad, pero el caos gritaba más fuerte. Y esta dualidad, esta hermosa contradicción, es lo que la hace inolvidable. Al final, Tokio no muere como víctima. Muere como alguien coherente con su propia verdad. Una mujer que vivió rápido, amó con intensidad y enfrentó todo lo que vino, incluso a sí misma. Su historia es una cicatriz en la serie, una marca que permanece no por la violencia, sino por la humanidad cruda que llevaba. Tokio es caos, es dolor, es fuerza y fragilidad al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que la convierte en uno de los personajes más impactantes de La Casa de Papel. Entonces, cuéntame, ¿qué sentiste caminando por la mente de Tokio? ¿Pudiste ver partes de ti mismo en medio de ese caos bello y trágico que ella carga?
A veces, entender a un personaje así nos ayuda a reconocer emociones que viven silenciosas dentro de nosotros. Y por supuesto, quiero saber qué personaje quieres que analice en el próximo video. Puede ser de la misma serie o de cualquier universo que ames. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no perderás ningún buceo psicológico y seguirás aprendiendo sobre el lado oculto de tus personajes favoritos. Hay muchas cosas buenas por venir.